Todos hablan del proceso penal, pero casi nadie entiende lo que realmente pasa en el juicio oral. ¿Sabes lo que ocurre en cada paso cuando la libertad de una persona está en juego? El sistema penal acusatorio en México, con todo y sus complejidades, tiene un corazón palpitante, un centro donde todo se define, el juicio oral. Es aquí, en esta sala, donde la teoría y los papeles se transforman en hechos, en testimonios, en la búsqueda de la verdad. No es un mero trámite, es el momento decisivo donde se decide si alguien es culpable o inocente, si su vida cambia para siempre. Mucha gente, incluso dentro del ámbito legal, solo tiene una idea superficial de cómo funciona realmente este proceso. Pero no te preocupes, porque hoy vamos a sumergirnos juntos en las tres fases cruciales del juicio oral, esas que determinan el resultado, y te voy a mostrar algo que rara vez se expone: los errores críticos que cometen los fiscales, fallas que pueden desmoronar un caso entero y que tú, como estudiante o litigante, puedes identificar y, si eres defensa, explotar. Entender esto no es solo teoría, es la clave para comprender la justicia en acción y cómo, a veces, los detalles más pequeños definen destinos. Imagínate que estás en un teatro. Las luces se encienden, el telón se levanta y el director, en este caso el fiscal, sale al escenario. Así comienza la primera fase del juicio oral, la apertura. Es el momento en que el fiscal presenta su teoría del caso. ¿Y qué es esto? No es más que la historia que el fiscal intentará probar. Una narrativa coherente y lógica que conecta los hechos con las pruebas y finalmente con la responsabilidad del acusado. Es su versión de los acontecimientos, porque el acusado debe ser declarado culpable. Piénsalo como una película. El fiscal es el guionista y el director que, en los primeros minutos, te da un resumen emocionante de lo que verás en las próximas horas. Te presenta a los personajes, el problema, y te adelanta el final que él espera, la condena. Su objetivo principal es claro: persuadir al juez desde el primer instante de que su versión de los hechos es la única verdad y que el acusado es culpable más allá de toda duda razonable. Es la oportunidad de crear la primera impresión, de sembrar la semilla de la convicción en la mente del juez. Una buena apertura puede sentar las bases para una victoria. Una mala puede ser un tiro en el pie del que difícilmente se recuperará. Ahora, ¿cuál es el error crítico más común que comete un fiscal en esta etapa? Hay dos, y suelen ir de la mano. El primero es la falta de claridad. A veces, por intentar sonar muy técnico o por no haber estructurado bien su idea, el fiscal presenta una historia confusa, llena de términos legales innecesarios o saltos de tiempo que desorientan al juez. Si la historia no es fácil de seguir desde el principio, si el juez tiene que esforzarse para entender qué pasó, ya estamos en problemas. Es como empezar un libro con un prólogo incomprensible. La gente pierde el interés rápidamente. El segundo error, y quizás el más dañino, es prometer pruebas que no se cumplen. En su afán por mostrar un caso fuerte, el fiscal puede decir cosas como: demostraremos sin lugar a dudas que el acusado fue visto con el arma del crimen, o presentaremos el testimonio irrefutable que lo vincula directamente. El problema surge cuando, en las fases posteriores, esas pruebas no aparecen, o lo hacen de forma débil, contradictoria o simplemente no demuestran lo que se había prometido. Esto no solo socava la credibilidad del fiscal, sino que también debilita su caso de forma catastrófica. Imagina que el director de tu película favorita te promete una escena épica que nunca llega. Te sentirías engañado, ¿verdad? El juez también. Cuando esto ocurre, el juez empieza a dudar de todo lo que dice el fiscal, y esa duda es el terreno fértil para la absolución. Un caso puede nacer muerto si su apertura está mal construida, ya que la primera impresión es muchas veces la que cuenta. Si la apertura fue el tráiler de la película, el desahogo de pruebas es el largometraje completo. Esta es la fase central, el corazón del juicio oral, donde las palabras se convierten en hechos y las afirmaciones en evidencia. Es aquí donde las partes, es decir, el fiscal y la defensa, presentan todo su arsenal probatorio para convencer al juez. Aquí veremos desfilar a testigos, se analizarán documentos, escucharemos peritajes y se exhibirán objetos. Todo con un único fin: construir o desmantelar la historia presentada en la apertura. El proceso clave de esta fase es la presentación y evaluación de las evidencias. La evidencia puede tomar muchas formas. Los testimonios son el pan de cada día. Víctimas, policías, peritos, testigos presenciales.
Luego están los documentos, contratos, historiales clínicos, reportes periciales y por supuesto la evidencia material, el arma del delito, fotografías, grabaciones de video o audio. Cada pieza de evidencia se presenta y se analiza meticulosamente. Dentro de este desahogo hay dos herramientas fundamentales, dos duelos dialécticos que marcan el ritmo del juicio, el interrogatorio y el contrainterrogatorio. El interrogatorio es cuando la parte que ofreció al testigo, por ejemplo, el fiscal, le hace preguntas. Su rol es crucial, formular preguntas claras, directas y estratégicas para que el testigo presente su versión de los hechos de la forma más creíble y detallada posible. El fiscal busca que el testigo construya la historia pieza por pieza, confirmando los puntos clave de su teoría del caso. Es como armar un rompecabezas. Cada respuesta del testigo es una pieza que encaja para formar la imagen completa que el fiscal quiere mostrar. Un buen interrogatorio es una narración fluida y convincente. Una vez que el fiscal termina con su testigo, viene el contrainterrogatorio. Esta es la oportunidad de la defensa y es, sin duda, una de las habilidades más difíciles y determinantes en un juicio. El objetivo no es que el testigo cuente su historia, sino todo lo contrario. Es minar su credibilidad, sembrar dudas sobre su testimonio, revelar contradicciones o inconsistencias, e incluso mostrar que el testigo tiene motivos ocultos para mentir o que simplemente está equivocado. Un contrainterrogatorio efectivo puede destrozar un testimonio que parecía irrefutable, cambiando por completo el rumbo del juicio. Ahora bien, ¿cuáles son los errores más comunes y devastadores que comete un fiscal en esta fase tan delicada? Son varios, y todos tienen el potencial de debilitar irremediablemente su caso. 1. Formular preguntas confusas o ambiguas. Un fiscal que no tiene claro lo que quiere obtener del testigo o que usa lenguaje enrevesado puede terminar con respuestas inútiles o, peor aún, que perjudiquen su propia tesis. Si el testigo no entiende la pregunta o si la pregunta es tan abierta que permite cualquier tipo de respuesta, el fiscal pierde el control de la información que se está generando. Es como disparar al aire sin un objetivo. 2. Perder el control del testigo durante el interrogatorio. Un buen fiscal dirige a su testigo. Sabe cuándo hacer una pregunta abierta y cuándo una cerrada. Sabe cómo traerlo de vuelta al punto si se desvía. Un fiscal inexperto o desprevenido puede permitir que su propio testigo divague, que introduzca información irrelevante o, incluso, que dé respuestas que beneficien a la defensa. Esto es especialmente cierto con testigos difíciles o nerviosos. Perder el control es como un barco sin timón en medio de una tormenta. 3. Incurrir en contradicciones que perjudican su caso. A veces, el fiscal interroga a varios testigos sobre el mismo hecho. Si no ha preparado adecuadamente a sus testigos o no ha revisado bien sus propias pruebas, puede suceder que un testigo diga algo que contradiga lo dicho por otro testigo de su propia parte. Estas contradicciones no solo siembran duda en la mente del juez, sino que son munición de oro para la defensa durante el contrainterrogatorio y en los alegatos finales. Si el fiscal no puede presentar una historia consistente con sus propios testigos, ¿cómo puede esperar que el juez le crea? El impacto de estos errores es directo y devastador. Cada falla en el interrogatorio o en la presentación de pruebas debilita el testimonio o la evidencia que se pretendía fortalecer, y lo que es más importante, beneficia directamente a la defensa, que utilizará cada una de esas debilidades para sembrar la duda razonable en la mente del juez. La defensa no necesita probar la inocencia del acusado, solo necesita demostrar que la fiscalía no ha logrado probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Te voy a dar un ejemplo práctico que he visto una y otra vez. Imagina un caso de robo con violencia. El fiscal tiene a un testigo clave, la víctima, quien identificó al ladrón. Durante el interrogatorio, el fiscal le pregunta a la víctima, ¿cómo estaba vestido el atacante? La víctima, nerviosa, responde, llevaba una sudadera azul y un gorro negro. Hasta ahí todo bien. Pero luego, el fiscal no profundiza en la descripción. Más tarde, la defensa, en su contrainterrogatorio, presenta una fotografía del acusado tomada por una cámara de seguridad cercana al lugar y hora del robo, donde se le ve con una sudadera roja y un gorro gris. La defensa entonces le pregunta a la víctima, señora, usted dijo que el atacante llevaba una sudadera azul, pero aquí en esta foto
tomada minutos después del robo, vemos al acusado con una sudadera roja. ¿Podría explicar esta discrepancia? El fiscal, al no haber preparado a la víctima para una pregunta tan obvia, o al no haber confrontado la foto antes, deja a su testigo en una posición comprometida. La víctima balbucea, duda, no sabe qué decir. El fiscal, que debió haber anticipado esto y quizá haber preguntado a la víctima si estaba segura del color o si la luz le confundió, ahora ve cómo se crea una duda gigante. ¿Era sudadera azul o roja? Esa pequeña contradicción, si no es bien explicada por el fiscal, y usualmente no lo es cuando ocurre por sorpresa, puede ser suficiente para que el juez considere que la identificación no es tan confiable como parecía. Y así, un error en una pregunta o en la preparación de un testigo puede debilitar todo el caso. Después de la maratón de pruebas, de los interrogatorios y los contrainterrogatorios, llega la tercera y última fase, los alegatos de clausura. Este es el momento de los discursos finales, la oportunidad de las partes para hacer un resumen, un cierre de oro de todo lo que se ha presentado y de por qué el juez debe fallar a su favor. Es el momento en que el fiscal y luego la defensa suben al estrado para hilvanar toda la evidencia, cada testimonio y cada documento en una narrativa final y convincente. El papel del fiscal en esta fase es crucial. Debe construir su argumento final. Ya no se trata de presentar pruebas, sino de interpretar las que ya se presentaron. Debe tomar todas esas piezas del rompecabezas que se armaron durante el desahogo de pruebas y unirlas de tal manera que muestren la imagen completa de la culpabilidad del acusado. La estrategia aquí es conectar las pruebas presentadas con la teoría del caso que expuso al inicio. Debe decir al juez: señoría, en la apertura prometí que demostraríamos X, Y y Z. Ahora, después de escuchar al testigo A, ver la prueba B y el peritaje C, queda claro que X, Y y Z fueron demostrados, por lo tanto el acusado es culpable. Es el momento de la lógica, de la persuasión, de la retórica. Debe guiar al juez para que vea el caso de la misma manera que él. Pero, como en las fases anteriores, aquí también hay un error común y es uno que puede echar por tierra todo el trabajo anterior. El error más frecuente del fiscal en la clausura es no conectar las pruebas de manera efectiva con la teoría del caso, o simplemente repetir lo dicho sin construir un argumento sólido. Muchos fiscales, agotados por el juicio o por una mala preparación, simplemente recapitulan lo que dijeron los testigos, enumeran las pruebas o repiten lo que dijeron en la apertura. Pero eso no es un alegato de clausura efectivo. Un buen alegato de clausura no es una simple repetición, es un análisis profundo. Es explicar por qué cada prueba es importante, cómo se relaciona con las otras y qué significa todo en conjunto para la culpabilidad del acusado. Si el fiscal solo dice, el testigo dijo esto, la prueba mostró aquello, sin tejerlo todo en una argumentación lógica y persuasiva que responda a la pregunta, ¿por qué todo esto prueba que el acusado es culpable? Entonces está fallando. Es como tener todas las piezas de un rompecabezas sobre la mesa y solo enumerarlas en lugar de armar la imagen. El impacto de este error es profundo, deja al juez sin una narrativa convincente. Después de horas, días o semanas de juicio, el juez necesita un resumen claro, una historia que tenga sentido y que explique por qué cada pieza de evidencia lo lleva a una conclusión. Si el fiscal no le da esa guía, si no le presenta un camino lógico hacia la condena, entonces el juez queda con la tarea de conectar los puntos por sí mismo. Y si hay alguna duda, si los puntos no se conectan claramente, la balanza se inclina a favor de la inocencia. Esto dificulta enormemente la posibilidad de una condena, porque la falta de coherencia en el argumento final puede hacer que un caso que parecía sólido en papel se desmorone por completo en la decisión del juez. Lo que te acabo de explicar no son fases aisladas. Piensa en un edificio. La apertura es la cimentación, la base sólida sobre la que se construirá todo lo demás. El desahogo de pruebas son los muros, las columnas, los ladrillos que dan forma y estructura al edificio, aportando la sustancia. Y los alegatos de clausura son el tejado, los acabados, la parte que le da sentido estético y funcional a todo, conectando cada elemento para que la construcción sea fuerte y habitable. Las tres fases están intrínsecamente conectadas. La apertura establece la hoja de ruta, la expectativa, la promesa de lo que se va a demostrar. El desahogo de pruebas es donde esa promesa se cumple o no. Y los alegatos de clausura son la culminación,
donde se cierra el círculo, donde se le muestra al juez cómo todo lo prometido al principio fue respaldado por las pruebas presentadas y cómo, lógicamente, lleva a la conclusión deseada. La decisión del juez no es un acto impulsivo, se basa en la coherencia y solidez de esta narrativa global que fiscal y defensa construyen o no a lo largo de las 3 fases. El juez evalúa si la historia inicial del fiscal fue consistente con las pruebas que presentó y si el argumento final logró hilvanar todo de manera convincente. Si el fiscal no logra mantener esa coherencia, si sus promesas iniciales no se cumplen con las pruebas, o si sus argumentos finales no conectan los puntos, la duda razonable empezará a crecer como una mala hierba, y la absolución será el camino más probable. El juicio oral no es una ciencia exacta, pero es un proceso altamente estratégico. No se trata solo de tener la razón o de poseer la prueba reina. Se trata de cómo esa razón se presenta, cómo esa prueba se gestiona y cómo se argumenta su relevancia en cada momento. Muchos casos se pierden no por falta de pruebas, sino por la mala ejecución en la presentación de esas pruebas. El juicio no se gana con una buena prueba, se gana con una buena ejecución en cada fase. Si te interesa profundizar más en las estrategias de defensa o en cómo un abogado experto puede evitar estos errores, mira el siguiente video que aparece en pantalla.